Todos nuestros hermanos no mueren, duermen. Nada más duermen. ¿Sí me entienden? Pero estoy diciendo que nuestro hermano Mateo es nuestro hermano Mateo, no era. Porque la Biblia dice que Dios es Dios de vivos, no de muertos. Entonces el cristiano nunca muere. Oigan lo que le estoy diciendo, duerme. Así dice la Biblia. Nomás no se trata de la predicación de eso, pero nomás dormimos, mis hermanos. Quedamos como en una pausa. Es como cuando estás tocando una grabadora y quieres callarla y le pones en pausa. Le pusiste en pausa mientras alguien te está hablando, te quitas la pausa y sigue la vida. Así es Dios. Tú no moriste, te puso en pausa, ¿verdad? Más que acontece lo que va a acontecer. Eso es todo. Ok, así vamos a ver qué dice Mateo 3:3. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, lo que les acabo de decir. O sea, que está hablando de Jesús. Dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, ¿verdad? Preparad el camino del Señor. Bueno, se está hablando de Juan, ¿sí me entienden? Juan era el que preparaba el camino de Dios, ¿sí me entienden? Mas sin embargo Juan, como les había dicho, había terminado en dudas, ¿verdad? De que si en realidad era Jesús, el Cristo o no era, ¿verdad? Y aquí confirmamos, mis hermanos, confirmamos de que Juan, ¿verdad?, era aquel que debía renunciar a Jesús, ¿verdad? Anunciarlo, introducirlo al pueblo de Israel, ¿verdad? Y fíjate, ¿quién era? Era un gran gigante, un gran profeta. El mismo Jesús dijo que era un gran profeta, el mejor profeta que había habido, ¿verdad? Sin embargo, este mejor profeta bien entrado en dudas, bien entrado en dudas. Así que tú cuando entres en duda de algo, no te sientas mal. Acuérdate que es muy común que el ser humano entre en dudas, pero también acuérdate de esto, ¿verdad? Que tienes que esforzarte en lo que es todo de Dios, en lo que es la Biblia siempre. Nunca contradigas la Biblia, ni nunca digas yo no creo en la Biblia, porque no, estás diciendo yo no creo en Dios. En cuanto tú abres la Biblia, estás abriendo la boca de Dios, porque lo que está aquí fue inspirado por el Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? No fue inspirado por hombre. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo, ¿verdad? Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Y quién crees que se los dictó? El Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Todo lo que está aquí fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Así, mis hermanos, vamos a irnos a otro libro. Vamos a leer Mateo. Váyanse a Mateo 14. Y en Mateo 14, mis hermanos, vamos a ver el versículo 22. Fíjense lo que dice aquí, ¿eh? Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Dice, entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea que Pedro estaba en la barca y le dijo al Señor, si eres tú, haz que yo vaya allá contigo. Y el Señor le dijo, ven. Y Pedro creyó en Jesús, y fíjate, empezó a caminar sobre las aguas.
empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué pasó ahí, mis hermanos? Que empezó a caminar sobre las aguas, ¿verdad? Pero cuando Pedro le entró la duda, por el viento que estaba, cuando le entró la duda, ¿qué hizo? ¿Verdad? Le entró la duda y se empezó a hundir. ¿Sí me entienden? Y le empezó a faltar la fe. Y así nosotros, cuando estamos en problemas, como que se nos quita la fe, como que nos enfriamos y decimos, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué estoy pasando yo por esto? Viene el problema a tu vida y como que ya entras en dudas, dices, no, pues a lo mejor Dios no me quiere, porque mira cómo estoy sufriendo. Si Dios me quisiera, no haya permitido que yo estuviera pasando esto. ¿Acaso Jesús le permitió a Pedro que se hundiera? No. En cuanto digo, Señor, ayúdame, Jesús le tomó de la mano y lo elevó. Lo ayudó. Así a cada uno de nosotros, cuando estemos pasando por un problema, ¿verdad? Entraste en una duda y le dijiste al Señor, Señor, ¿por qué estoy así? En realidad no me quieres. No dudes de que no te quiere. Él te ama, porque en la prueba Él te va a hacer crecer. En la prueba Él te va a pulir. Mira, si tú traes un anillo y traes el anillo de matrimonio, o un anillo que te dio tu papá, tu mamá, o una cadena, y ya tienes mucho tiempo con ella y se empieza a ensuciar, ¿qué tienes que hacer? La vas a agarrar, la vas a empezar a limpiar, la vas a empezar a pulir, ¿verdad que sí? Para que esté mejor. Cuando ya está mejor, ¿verdad? Te la vuelves a poner. ¿Sí me entienden? Así como esa cadena fue limpiada, el Señor nos tiene que limpiar, nos tiene que pulir, nos tiene que preparar. ¿Sí me entienden? Así que, hermanos, cuando tú pases por problemas, ya sea de tu matrimonio, ya sea con el vecino, ya sea en el trabajo, no importa donde sea, acuérdate de esto. No tengas dudas de que Dios no te ama. Él te ama, pero es necesario que todas estas cosas acontezcan en nuestras vidas para nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí me entienden? Mira, cuando alguien quiere decir, alguien dice, yo quiero ser un bodybuilder. ¿Qué va a ser un bodybuilder? Tiene su cuerpito, sí, una espaldita chiquita. Y yo quiero ser bodybuilder. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a comer más. Vas a empezar a levantar pesas. Y vas a empezar a levantar más y más. Pero al siguiente día, que cada que hagas ejercicio, vas a andar hasta con cramps, ¿verdad? Te van a dar, ¿cómo se dice? Calambres, ¿verdad? Y vas a andar desagusto porque vas a andar con el cuerpo dolorido, pero es por tu bien, para que el cuerpo te crezca. Tienes que ejercer, ¿verdad? Hacer mucho ejercicio para tener el cuerpo que tú quieres. Seas mujer o seas hombre, ¿verdad? Así en la vida espiritual. ¿Tú quieres crecer en lo espiritual? Tienes que leer, tienes que ayunar, tienes que buscar de Dios. Vas a pasar por problemas, ya sea de matrimonio, porque muchos dicen, no, conviértete a Cristo y se te acaban los problemas. No, mis hermanos, esas son mentiras. ¿Sí me entienden? Los problemas ahí están. Sí, es cierto que se calman tus problemas más. Se calman más porque empiezas a comprender más a tu esposa y tu esposa a ti. Pero todos los problemas siguen viniendo, ya sean de otra fuente. No exactamente ya en el matrimonio, pero en otras cosas. ¿Por qué, hermano? Porque estamos en este cuerpo y las pruebas, el mundo es como una prueba. ¿Sí me entienden? Ahí está. Porque es como la iglesia que dicen pare de sufrir. No es cierto. Que no para uno de sufrir. Imagínate, yo tengo 20 y tantos años de cristiano y no por eso digo, ya no sufro desde que me convertí. No. Dejé de sufrir ciertas cosas porque dejé de hacerlas. Por decir, dejé de fumar marihuana, dejé de tomar, dejé de andar de buscapleitos, dejé de andar de viejero. Entonces dejé de sufrir, ¿qué? Dejé de sufrir la cruda, ¿verdad? Dejé de sufrir los pleitos, dejé de sufrir los maltratos, andar peleando allá afuera. ¿Sí me entiendes? Pero vienen otros sufrimientos porque tú te metes a ellos. Entonces, mientras que estés en este cuerpo, hermano, vienen sufrimientos diferentes. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo digo muchos que dicen, oye, conviértete y se te acaban los sufrimientos. Sí, yo sí te digo una cosa, que si tú estás casado, tienes problemas, ¿verdad? Se te van a ir acabando. Eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque como tú quieres estar en santidad, la Biblia dice que si tú quieres que Dios haga tus oraciones, dice la Biblia, que tienes que estar bien con tu mujer para que Dios te escuche. Entonces, eso no es nomás para el hombre, es para la mujer también.
La mujer tiene que estar bien con su marido para que Dios lo escuche. Porque ¿cómo vas a decirle a Dios, Señor, Dios mío, perdóname? Pero tú no has perdonado a tu esposo. No has perdonado a tu esposa, no has perdonado a tu amigo, no has perdonado a tu vecino. ¿Sí me entiendes? Y luego entra la duda, Señor, no me estás oyendo. Sí te está oyendo. Lo que pasa es que Dios no te hace el milagro, no te ayuda porque quiere que Dios primero tú aprendas a perdonar. ¿Sí me entienden? Acuérdense, en este mundo vamos de paso. Este cuerpo nomás va de paso aquí. El cuerpo, cuando sea transformado, digamos tener el cuerpo como el de Jesús, va a ser el mismo, pero transformado. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, la Biblia lo dice. No sabemos cómo ser transformados. Dios es Dios, crean en Él y eso es todo. Buscar a Dios todo el tiempo, ¿verdad? Oye, que estoy hablando bien rápido, pero estoy hablando rápido para marcar más palabras en poco tiempo, ¿verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios, mis hermanos? Gloria a Dios. Ok, vámonos al libro de los Hechos. Vayan a Hechos 11. Fíjense que el cuerpo de nosotros está acostumbrado a los deleites de la carne. ¿Verdad que sí? La verdad. Por ejemplo, nos gusta estar comiendo, nos gusta estar viendo televisión, nos gusta andar jugando, nos gusta, ¿verdad? Pero también tenemos que acostumbrarlo a que busque de Dios, porque ese es el cuerpo espiritual, ¿verdad? Tenemos que alimentarlo al espíritu. Ok, Hechos 11:1. Entonces miramos, acabamos de ver a dos gigantes que dudaron, ¿verdad? Miramos a Juan que dudó, ¿verdad? Y miramos a Pedro, ¿verdad que sí? Entonces ya miramos a dos hombres. Ahora vamos a ver en Hechos 11:1. Hechos 11:1 dice así. Vamos a leer de 1 hasta el 14 más o menos. Dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, ¿verdad?, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? Y ¿verdad?, incircuncisos, y has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi un éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí, ¿verdad? Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, ¿verdad?, terrestres, y fieras y reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Aquí Pedro, el mismo Dios le habló, ¿verdad? Pero el mismo Pedro otra vez le contesta a Dios que no, porque ninguna cosa inmunda había comido, porque Pedro aquí entraba en dudas también, aunque estaba en un éxtasis, entraba en dudas, ¿verdad? Y no quería obedecer a Dios. Cuando vio que era Dios, obedeció. Si leemos más, pues no voy a leer más para cortar un poco la predicación, ¿verdad? Pero sí, miramos, cuando tú veas algo que Dios te muestra, a mí me han platicado, ¿sabe qué, hermano? Tuve una visión, o tuve un sueño, ¿verdad? Pero entran las dudas, ¿señal de Dios? Y así Pedro: no, Señor, porque jamás he comido cosa inmunda. Imagínate si Dios me dice a mí ahorita: Pedro, ve y toca a tal persona, y cuando te lo toques va a ser sana. No, Señor, no la conozco, ¿cómo lo voy a tocar? O no, si Dios me está diciendo, no tengo que tener ninguna duda, yo tengo que hacerlo, ¿verdad? Y así Pedro: no, Señor, yo nunca he comido cosa inmunda, porque los judíos pues hasta la fecha no pueden comer puerco. ¿Sí me entiendes? Entonces, nosotros, los seres humanos, tendemos a ser personas sin fe. Y por eso que el cristiano que tiene fe es un cristiano que es triunfante.